Un saludo a nuestros auditores. Comenzamos un programa más dentro de lo que es esta serie del libro de Mateo, en un instante, con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y un saludo para mi hermano Andrés. Muchas gracias, pastor. Una vez más, también contento, alegre de estar estudiando el Evangelio de Mateo, junto a nuestro hermano Pablo Miranda, a cargo de la grabación, edición, la sala máster, como dice. Así es, la publicación. Muy contento de tenerlo de vuelta por aquellos lugares de los cuales vamos a hablar justamente ahora. Sí. ¿Cómo le fue en su viaje a Tierra Santa? A Tierra Santa. Bueno, gracias a Dios muy bien, y como siempre hay frutos espirituales para el Señor. Hubo personas que hicieron su decisión por el Señor, y esperamos siempre que eso se transforme verdaderamente en una conversión. Precioso como siempre, lugares nuevos, pero por sobre todas las cosas la certeza de que Israel es un país seguro. Es un país seguro. Jerusalén es una ciudad segura, a pesar de lo que las noticias muestran, que son hechos reales, pero obviamente están magnificados por causa de el antisemitismo generalizado que existe, sobre todo a nivel de lo que es la prensa. O sea, las cosas que suceden son porcentualmente mínimas en relación, por ejemplo, al nivel de delincuencia que tenemos nosotros hoy día en nuestro país, o al nivel... La gente, por ejemplo, es un destino permanente. Brasil como país a visitar, que es muy hermoso. Sin embargo, Brasil es un país peligrosísimo. México es un país peligrosísimo. En Israel no. Lo que pasa es que cuando ocurre algo en Israel se magnifica, se multiplica, y bueno, pudimos caminar como siempre. Las otras veces que hemos ido también a pasear hasta la medianoche en Jerusalén, y la verdad que nos recogíamos al hotel por el hecho de que al otro día comenzábamos las actividades a las 6 de la mañana, pero no era un problema el horario. Así que muy bien. Pero un aspecto importante, Carlito, a lo que estamos leyendo nosotros, ¿cierto? Tiene que ver con lo histórico y lo real. Es decir, hoy en día usted puede viajar a Israel si tiene la capacidad, la posibilidad de ir, digamos, y puede visitar todos estos lugares que estamos y que vamos a leer hoy día. Vamos a hablar del Mar de Galilea, vamos a hablar de Capernaum, ¿cierto? Vamos a hablar de un tipo de monedas que se llama dracma, y usted puede ir a esos lugares hoy en día. Usted puede ver la historia. Esto realmente ocurrió. Lo que vamos a leer hoy día realmente ocurrió, son hechos históricos. De hecho, la palabra dracma es una palabra latina que la moneda actual de Israel, el shekels, que se instauró a partir del año 50, es exactamente lo mismo que el dracma como nombre. Dracma era el nombre latino que le daban los romanos a la moneda, pero los israelitas lo llaman shekels. Y en definitiva tenemos hoy día el milagro de la nación levantada, ¿no es cierto?, prosperada, que incluso conserva su moneda original, claro, o la moneda de aquel tiempo. Entonces eso es muy importante para que la gente que nos está escuchando, digamos, de que lo que estamos leyendo y que vamos a leer no es ficción, es Exacto. historia. Mucha gente se conmovía de eso. Fíjate que mucha gente que no tiene una cercanía con la Biblia y que va principalmente por un aspecto cultural, termina a lo menos cuestionando su posición frente a la Biblia, frente a la verdad de Dios, por causa de lo que tú estás diciendo, el hecho de estar en los lugares in situ que describe la Biblia, todas estas locaciones que tienen que ver con el escenario bíblico, con el escenario de Jesús, y que en definitiva confirman una historia que tiene más de 2000 años. Visitamos lugares de la época del rey Saúl, visitamos lugares incluso de la época cananea, ahora por ejemplo, y estamos hablando por lo menos de 5000 años atrás. Claro, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento se puede confirmar históricamente lo veraz que es, digamos, hoy en día. Así es. Y bueno, la Biblia por algo, no solamente nos habla de personajes, sino que nos habla de lugares, personajes destacados, distancias, características geográficas, características climáticas, es decir, una serie de antecedentes que son justamente para que nosotros podamos verificar de que lo que está descrito no es un hecho
inventado, no es ficción, es historia. Así es. Y en el caso del Evangelio, más encima, tenemos 4 autores que dan 4 testimonios de los mismos hechos. Cosa que en cualquier corte hoy en día, cualquier persona que estuviera, por ejemplo, con alguna pena por haber asesinado a alguien, quedaría por tener 4 testigos que dijeran: esa persona es inocente porque estaba conmigo en tal y cual lugar. Y lo que estamos viendo nosotros aquí son 4 testimonios de hechos, de los mismos hechos, digamos, que ante cualquier corte sería más que suficiente para demostrar de que esto es verdad. Y eso es así, digamos. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 17 de Mateo, entre los versículos 22 al 27. El primero se llama Jesús anuncia otra vez su muerte. Mateo capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo: sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que sacas, tómale y abre la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero es la moneda que correspondía a 4 dracmas, que era lo que cubría el impuesto tanto de Jesús como el de Pedro. Correcto. Entonces aquí vemos 2 historias, ¿cierto? Una tiene que ver con que Jesús anuncia su muerte, digamos, una vez más, y otra que es lo que se titula el pago del impuesto del templo. Ahora, respecto a la muerte, Carlito, Jesús habla y una vez más, digamos, a sus apóstoles de que él tenía que morir. Era su misión, por así decir, en la vida, morir a manos de hombres, dice, y además dice que al tercer día resucitará. Sí. Bueno, la esencia del Evangelio consiste en la sustitución del pago que nos corresponde a nosotros, nos correspondía a nosotros, pero aun cuando nos correspondía, estábamos absolutamente como género humano imposibilitados de hacerlo. Aunque quisiéramos hacerlo, nuestra vida está manchada por el pecado, por lo tanto, ni aun cuando entregásemos todos los seres humanos como ofrenda, buscando el perdón de Dios, nuestras vidas, eso resulta insuficiente, porque finalmente el pecado, ¿no es cierto?, no se puede pagar con pecado, ¿ya? El pecado se tiene que pagar con inocencia, con falta de pecado, ausencia de pecado. Lo que hace Jesús es anunciar una vez más el motivo principal de su venida a este mundo, el propósito principal de su venida, que lejos de lo que muchos tienden a decir cuando se levanta Jesús como figura histórica y hablan de que Él nos trae un mensaje de paz, que vino a decir que fuéramos buenos y una serie de otras cosas que se le atribuyen a Jesús y por supuesto están implícitas dentro de lo que es el carácter de Jesús y la persona de Jesús. Pero el propósito no era traer una nueva filosofía de vida, el propósito era traer salvación y vida eterna por causa del pecado. La paga del pecado, dice el libro de Romanos, es muerte. La muerte física que ya nosotros heredamos de Adán y Eva, y la muerte eterna que se produce como el acto en el cual el ser humano no puede pagar ni cambiar la condición en la que se encuentra, así que por lo tanto lo que le corresponde legal y justamente es, ¿no es cierto?, el pago en la perdición eterna. Muchas veces las personas se preguntan por qué si alguien vive 70 años u 80 años, ¿no es cierto?, recibe un castigo eterno por causa del pecado y no un castigo proporcional al tiempo que vivió. La respuesta es el hecho de que el pecado a la primera persona que ofende es a Dios. Por lo tanto,
el carácter de Dios, la condición de Dios es eterno. Ofendimos al eterno. Por lo tanto, nuestro pago es en proporción a quien ofendemos, no en relación a nosotros. Cuando ofendemos a Dios por causa del pecado, entonces debemos pagar a ese nivel. Y ese nivel tiene un solo precio, que es la muerte eterna. La muerte eterna. Ahora, también un poco lo que mencionabas tú, Carlito, Jesús habló de sí mismo, en este caso, ¿cierto? Como el Hijo del Hombre, dice. El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Fíjate que una de las primeras menciones sobre este Hijo del Hombre aparece en Daniel 7:13, donde Daniel describe una visión. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es Dios Padre, ¿cierto? Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Jesús, como bien decías tú, Carlito, no se declaró un sabio, no se declaró un profeta, no se declaró un hombre inteligente. Él se está declarando Hijo de Dios y Dios mismo. Está declarando como esta persona que el profeta Daniel mencionaba, como aquel que iba a recibir, ¿cierto?, en algún momento u otro, todo dominio, toda gloria y el reino de los cielos, digamos. Y dice que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le van a servir. Esa es la persona que se declara Jesús, digamos, no es ni más ni menos. Exactamente. Que una persona con un poder absoluto, con un dominio absoluto, su reino, la gloria, porque toda la gloria que él recibe también es la gloria que va a recibir el Padre. Así es. Cuando nosotros, por ejemplo, en la iglesia tenemos un estudio evangelístico, le llamamos evangelístico porque es la forma de compartir el Evangelio de Jesucristo a partir de la persona de Jesucristo. No solamente lo que Jesús hizo, que por supuesto es el centro del Evangelio, pero cuando las personas entienden quién es Jesús, ven desde una óptica distinta el sacrificio de Jesús. Porque si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a una persona en la calle quién es Jesús, probablemente la respuesta automática sea el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, para una persona que ha tenido quizás una formación religiosa. Y puede decir perfectamente que murió y resucitó. Pero cuando no se tiene conciencia de la identidad de Jesús, que es Dios, y se me viene a la memoria Marcos 15, cuando Jesús es puesto delante del Sanedrín, ¿no es cierto?, y pasan durante varias horas una serie de testigos falsos que al paso del tiempo comienzan a contradecirse los testimonios, eran falsos. Y llega un punto en que el Sanedrín entra en una desesperación a tal extremo de que el sumo sacerdote asume el rol de fiscal y comienza él su interrogación. Era absolutamente inédita. Inédito que se bajara el sumo sacerdote a... Exacto. Entonces, a cuestionar directamente al acusado. Al acusado, exacto. Entonces, y le hace una sola pregunta: ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Esa es la única pregunta que le hizo. Y la respuesta de Jesús es contundente: sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, Jesús, bajo ningún punto de vista, bajó el estándar de su identidad. Por su identidad podemos desprender que era un gran maestro, el mejor. Por su identidad, un hombre que no cometió pecado y fue perfecto en todo sentido. Pero la identidad de Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, es en definitiva lo que marca el propósito central de su venida. Dios fue ofendido y Dios, en un acto de amor, paga la ofensa con la única moneda que se puede recibir: Dios mismo. Dios mismo. No podemos nosotros, las criaturas, ¿no es cierto?, juntarnos para tratar de siquiera abonar a nuestra culpa con nuestros recursos, porque es una moneda que, por decirlo de alguna manera, que no sirve. No tiene valor. No, es lo que siempre digo yo, tú puedes ir al supermercado, ¿no es cierto?, llenar el carro y llegar a la caja, ¿no es cierto?, y presentarte y querer pagar y sacas billetes de esta metrópoli.
De Y mentira, de claro, juego. Claro, le pagas a la señorita o al joven. Y claro, al principio probablemente sea algo, la niña piense que está en una cámara escondida o algo así, para la risa. Pero si uno insiste en querer llevarse la mercadería con ese tipo de intercambio, obviamente va a terminar siendo aprendido, ¿no es cierto? Y es imposible. Y no va a poder llevarse no va a poder nada. llevarse nada. Ya. Entonces, esa es nuestra situación. Esa es nuestra Carlos. situación. Yo puedo llegar al cielo y la gente con buenas obras, ayudé a hizo Claro. esto. Y no importa cuántos billetes falsos coloque uno sobre otro, Sí. aunque ponga 1000, no tiene valor. Entonces las personas dicen sus obras. Claro, y el Señor dice que para Él son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. O sea, ni siquiera son billetes bonitos de Metrópoli. Es Exacto. pero lo más asqueroso de lo asqueroso con lo que nosotros queremos y pretendemos pagar por nuestra salvación. Entonces eso quiebra todo concepto religioso, porque todas las religiones del mundo, todas, en mayor o en menor medida, basan su centro en lo que el hombre puede hacer. Claro, la salvación es en base a obras. En toda otra Y el manera cristianismo de bíblico el verdadero cristiano, se reconoce como un pobre espiritual y se reconoce como alguien en bancarrota total en su vida, que no tiene la capacidad, ¿no es cierto? Y en muchos casos ni siquiera tiene la intención de hacerlo. Así es que es un tema muy potente en lo que Jesús está revelando otra vez a sus discípulos, que a esta altura se encuentran ya consternados porque... Al principio como que no entendían, Claro, pero eso. ahora hay un comentario al final del Exacto. versículo 23, dice, y ellos se entristecieron en gran medida. Claro. En gran medida, pero es como si no hubieran escuchado la tercera parte, donde dice, más, es decir, pero al tercer día resucitará. Esa parte como que no la escucharon la parte que tenía que ir, que tenía que morir, que tenía que entregarse. Sí. Nada más, digamos. Bueno, la segunda parte, que son los versículos 24 al 27, habla sobre el pago, ¿cierto? El pago para el templo, para el pago del impuesto del templo que se le llama. Así es. Bueno, esto era porque aquí Jesús está en Galilea, ¿no es cierto? Y específicamente la escena es en Capernaum. Dicho sea de paso, en Capernaum tenemos la oportunidad de visitar una de las 3 sinagogas que había en Capernaum. Y con toda certeza Jesús en una de ellas, en esta que está en pie, o es la mejor conservada, mejor dicho, de todas las sinagogas de la época de Jesús, porque todas las otras sinagogas de la época de Jesús uno las encuentra ya con refacciones de la época de los cruzados, ¿ya? Entonces, pero esta específica de Capernaum está, digamos, es la única que está 100% como era en el tiempo de Jesús, y uno puede notar el detalle de las decoraciones, en fin, que efectivamente eran de la época. Bueno, y en este lugar también hay indicios de dónde podía haber estado la casa de Pedro, porque Pedro vivía en Capernaum, y lo más probable es que hayan sido las casas que estaban en lo que diríamos nosotros acá el borde costero, que era el sector de los pescadores, porque más arriba vivían los que se dedicaban a la agricultura en pequeña escala, pero no era el lugar, digamos, porque las casas, digamos, también están en medio de ciertos huertos pequeños donde se cultivaba, y en cambio en el borde costero se encontraban las casas de los que vivían de la pesca. Ahora, lo importante de esto es que lo que pasa acá, ¿no es cierto?, es que efectivamente los oficiales del templo recorrían Israel, por decirlo de alguna manera, recolectando los impuestos de los ciudadanos israelitas para el templo. Financiar el templo. Y eso es algo que está escrito en el Antiguo Testamento, en Éxodo 30, versículos 11 al 16, donde se le titula, digamos, a esa sección el dinero del rescate, dice. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Era un impuesto, un mandato fijo, sí, para toda persona, digamos. Pero
esto nos da a entender también, Carlito, y esto es un tema bien importante que nosotros debemos tener claro como cristianos hoy en día. Estamos viviendo nosotros en un país que hemos visto que hay una tendencia a aumentar el cristianismo, es decir, entre el censo del 2002 por lo menos, ya mayores de 15 años, había un 15,1% que se declaraba evangélico, y después en el censo del 2012, que tampoco es tan creíble, digamos, no digamos que el mejor censo que ha habido en la historia de Chile, pero ese 15,1 ya había aumentado un 17%, o sea, por lo menos un 2% más. Y hay una clara tendencia. De hecho, hubo un estudio generado por una institución que se llama Pew, bien famosa, digamos, a nivel internacional, que declaró un poco este éxodo del catolicismo romano hacia los evangélicos, digamos, como grupo. Ese tiene un efecto importante dentro de lo que es la cultura futura de este país, si es que se llega a vivir mucho más tiempo. Por el hecho de que el concepto cristiano bíblico versus el catolicismo romano tiene marcada diferencia con lo que es el apronte o el approach frente a lo que es el trabajo, lo que es el dinero, lo que es una serie de otras cosas que heredamos nosotros de una cultura católica. El gran problema hoy día es que hay muchos que se convierten en evangélicos, ¿no es cierto? Creen en la Biblia, pero culturalmente siguen siendo católicos. Bueno, y otros que también se cuestionan, digamos. Y es una pregunta muy válida, digamos, cuando uno dice ¿cuán involucrado debiera estar el cristiano en el ámbito económico, en el ámbito político? Hay países como por ejemplo Estados Unidos, donde hoy en día hay grupos de lobby cristianos, te fijas tú, hay grupos de protesta cristianos. Entonces una pregunta que muy válida que uno debe hacerse como cristiano y que está asociado a esto que estamos leyendo, es ¿hasta dónde debemos involucrarnos los cristianos? ¿Debemos hacer algo o no debemos hacer nada? ¿O podemos participar, pero hasta qué punto, digamos? Y hay críticas y hay límites, te fijas tú. En el fondo, como siempre, Carlitos, tenemos que buscar un equilibrio. Y eso es lo que más cuesta, digamos, al respecto. Como ciudadanos, Romanos 13 es claro en el hecho de que nosotros debemos respetar las instituciones. Y recuerden que el contexto en que está escrito Romanos está el Imperio Romano o Israel está bajo el Imperio Romano y la Iglesia, por tanto, también. Por lo tanto, hay un primer punto que tiene que ver con el hecho de que estamos llamados nosotros a respetar la autoridad de la calidad moral incluso de la autoridad, desde el punto de vista de que nosotros no significa que vamos a estar de acuerdo con de hecho nosotros hoy día estamos en una pugna como sociedad chilena frente a todo lo que es la ley de aborto, el matrimonio homosexual, que ya son realidades en nuestro país, ¿no es cierto? Pero que la Iglesia ha puesto el énfasis principalmente en lo que significa el poder fortalecer la institución de la Iglesia y a quienes en definitiva tienen que tomar esa decisión, porque la ley va a salir sí o sí, pero en la medida que nosotros fortalezcamos a los matrimonios, a los jóvenes, en fin, a todos aquellos que se van a ver en algún momento quizás tentados a esto, a decir no, trabajar con aquellos que tienen una tendencia errónea en lo sexual, a volverse a Dios y a poder manejar espiritualmente el pecado con el que tienen que convivir. Sí, leamos, Carlitos, Romanos 13, versículos 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza en ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues con esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces está bien claro lo que está diciendo el apóstol Pablo. También encontramos en Tito 3:1 un versículo que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que no estén sean respondones, que estén dispuestos a toda buena obra. Y por último, en 1 de Pedro 2:13-17 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, dice. Así es. Así es. Entonces está bien clara la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de cualquier país, partiendo de la base que todos los gobiernos del mundo, todos los gobiernos humanos, son injustos por antonomasia, Claro, por son naturaleza. imperfectos. Son imperfectos e injustos. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando ve que sus discípulos están queriendo tener una pugna o teniendo una pugna acerca de la distribución del poder, Correcto. entre ellos, Jesús les dice que entre ellos no debe ser así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de quienes gobiernan, y eso es una realidad que nosotros Eso es algo que lo vemos a lo todo largo nivel. de toda la historia. Y a todo nivel. A todo nivel, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no nos da licencia a nosotros para levantarnos en contra de un gobierno, sal que este gobierno impida, y que era la razón por la cual millones de hermanos nuestros terminaron desde el circo romano hasta la hoguera católica romana o la persecución en los países comunistas, por causa de que se les prohibía, ¿no es cierto?, el uso, la distribución, la predicación de la Biblia. Cuando llegue ese punto, entonces nosotros, ahí es obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, vamos a leer algunos versículos, ejemplos de eso que tú estás mencionando, Carlito, es decir, este límite, ¿hasta cuándo? Al regreso de la pausa musical. Así es. Bien, estamos de regreso después de esta pausa musical y nos encontramos aquí en esta conversación con mi hermano Andrés y esperamos también hacerlo parte a ustedes acerca de algo que en la Escritura no está, diríamos nosotros, descrito explícitamente, ¿no es cierto?, sino que está implícito los límites que nosotros debemos tener o salvaguardar en cuanto al involucramiento en la vida política de un país, y en este caso de nuestro país. Sí, la pregunta que quedamos pendiente, Carlito, era ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde obedecer? Y para eso podemos leer en Hechos capítulo 4, una vez que son tomados presos Pedro y Juan. Exactamente, son tomados presos, y dice la Escritura en el versículo 6, dice que el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes los pusieron en el medio y le empezaron a preguntar una serie de cosas. Y ellos, obviamente llenos del Espíritu, dice la Escritura, le empezaron a hablar con mucho énfasis, mucha seguridad, mucho ánimo, digamos. Denuedo. Mucho denuedo, exactamente. Entonces llegamos al versículo 13, donde dice: entonces, viendo el denuedo, ¿ya?, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ahora, esto van a empezar a discutir entre ellos, pero eventualmente van a llegar al versículo 18, donde dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Por eso es tan importante, y esto a título no personal, pero basado justamente en los principios bíblicos, nosotros debemos tener conclusiones al respecto. La primera es el respeto a las autoridades independientes de la calidad de gobierno que se está llevando adelante. A mí me da mucha
Y eso es un tema, Carlito, perdón, Sí, porque es muy fácil es que dejarse llevar a eso iba yo. y faltarle el respeto a la autoridad. Muchos cristianos, ¿no es cierto?, en las redes sociales hacen escarnio de las autoridades. Y eso también es algo que no es correcto a la luz de lo que la Escritura nos dice. Entonces, cuidado con eso, porque el hecho de que el gobierno sea como sea, no nos faculta para hacernos parte de la crítica política, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la insolencia, que es una cosa que está demasiada... Yo, como dice ahí la Escritura, ¿cierto? En primer lugar, mientras yo no esté en contra de las leyes y las órdenes de Dios, yo tengo que respetar las órdenes de las autoridades y las leyes que están en el país que yo vivo. Exacto. Tengo que pagar los impuestos. Ahí habla netamente, específicamente del tema de los impuestos. Yo me imagino que los cristianos, y muchos cristianos quizás dirán, oye, pero es que yo no soy de este mundo. Claro, yo tengo otra nacionalidad, ¿cierto? Soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del reino eterno, exactamente. No, señor, usted mientras viva en este país tiene que pagar los impuestos de este país. Sean justos o injustos. Hoy día nosotros estamos frente a ese es otro tema, digamos. Claro. Estamos en una situación en la cual la corrupción, la colusión, no solamente está de moda, sino que está instaurado. Sin embargo, eso no nos faculta, vuelvo a insistir, a tener una actitud insolente frente a aquellos que son nuestras autoridades. Uno de las señales de los tiempos finales va a ser justamente esta, como dice primera de Timoteo, esta forma, este antinomos, este ir en contra de la ley, en la cual hoy día la ciudadanía reclama, ¿no es cierto?, humanamente con razón, ¿ya?, pero llega a extremos de perder la compostura frente a autoridades. Cuando, por ejemplo, tenemos una mocosa que le tira agua a una ministra, o escupen a un senador o a un presidente. Tirarle huevos, tomates. Entonces o ponerle nombres, digamos, que no corresponden. Entonces, uno puede estar en desacuerdo. De hecho, lo estamos. Exactamente. Uno puede expresarse dentro de la ley, de lo que corresponde legalmente. Y debemos hacer algo, claro que debemos hacer todo lo que esté dentro de la ley. Es decir, yo no puedo llegar y tomarme la carretera, por ejemplo, por estar en desacuerdo con la ley de aborto. Por supuesto, porque en definitiva eso que tú estás haciendo interrumpe los derechos de otros y de otros que son más encima pares con nosotros, ciudadanos comunes. Y lo que hablaba acá, por el tema de la conciencia. Es decir, tú, Carlito, y todos nosotros, los cristianos, hombres y mujeres, debemos ser ejemplos de ciudadanos. De tal manera que el día de mañana, cuando estemos ante el juicio de nuestro Señor Jesucristo, no puedan decir nada malo respecto a esa área. Sí. ¿Te fijas tú? No puedan decir nada. Es una situación porque a mí me ha tocado ver en todos mis años como cristianos protestando, cristianos en manifestaciones. No es fácil porque obviamente la presión es muy grande. Por ejemplo, yo el otro día pensaba, a raíz de esto mismo, ¿cuántos hermanos habrá en el registro civil que están en esta condición, que dicho sea de paso es ilegal? Pero la presión del entorno, del medio, no sé cómo será, pero pienso que, y de hecho deben haber hermanos nuestros ahí, pero ¿cuál es su influencia en esto, por ejemplo? Entonces, las demandas pueden ser justas, los mecanismos incluso pueden ser legales, pero hay algo que dices tú que es muy cierto, que es el tema de la conciencia, porque no vemos que Dios nos autorice, por así decirlo, a tener una conducta que atente contra un gobierno en cuestión por causas que podemos considerar justas o injustas nosotros. Mira, estos versículos que hemos estado leyendo eran versículos en un ámbito, en un ambiente terrible. Emperador, no estamos hablando. Emperador, persecución. Y ahí dice, sujétese a la autoridad. Entonces, claro. ¿Qué nos queda para hoy en día? Hoy en día debemos estar sujetos, debemos respetar. Podemos hacer trámites y hacer todos los pasos necesarios, expresar que no estamos de acuerdo, te fijas tú, ni un problema. Pero hasta cierto punto. No podemos dejar que la imagen de nuestro Señor Jesucristo quede mal. No, tenemos que dar el mejor testimonio posible. Y es una cosa que, por favor, nuestros
auditores, sepan que no es fácil para nosotros, no es algo que está en nuestra naturaleza, es el poder del Espíritu Santo el que nos coloca en la visión de Dios y además el que nos da la fuerza para no actuar como sentimos muchas veces como humanos actuar. Ahora, la temática también pasa por el hecho de que, en primer lugar, como dijimos, respeto a la autoridad. Segundo lugar, involucramiento bajo los mecanismos permitidos, con los límites también permitidos, porque acá, al parecer, libertad de expresión es sinónimo de decir lo que yo quiera. Tampoco es así. Tampoco es así. Y son las distorsiones que toma el concepto de la democracia. Lo mismo que decías tú, el tema de la tolerancia que hablábamos ayer. Ni siquiera conocen bien la definición de tolerancia, porque si tú manifiestas una opinión contraria, eres no solamente vapuleado, sino que puedes llegar a ser atacado físicamente por causa de debatir en relación a una postura. Entonces, y lo tercero que es importante, que el cristiano no debe participar en política partidista, porque eso significaría abrazar una doctrina política, ¿no es cierto? Y al abrazar una doctrina política, inmediatamente estamos sirviendo a dos señores. Y abrazar a todo lo que eso implica. Exactamente. O sea, el día de mañana, si un cristiano se presenta como independiente, podría ser. Pero si esa persona que se presenta como independiente cae en los mismos juegos que caen todos los otros políticos, tampoco. Entonces, ahí hay una línea bien fina, digamos, donde es tan difícil, Carlito, tener un criterio adecuado. Sí. Uno puede decir, hay parlamentarios evangélicos. Yo de verdad no soy nadie para juzgar esa condición, pero a la luz de las cosas que salen a la luz pública, digamos, evidentemente no pareciera que no hay o no se ve una luz espiritual que de alguna manera ilumine la tiniebla en que se encuentra la clase política el día de hoy. Porque es una tiniebla, está envuelta en una tiniebla donde no hay colores políticos, donde todos están manchados exactamente por el mismo fenómeno de la corrupción. Ahora, no existe dentro de aquellos que supuestamente son cristianos, protestantes, evangélicos, como quiera llamarlo, este efecto de luz, porque además la mayoría de ellos está asociado a un partido político. Ahora, como bien decías tú, Carlitos, y recordar un poquitito eso, Juan 17:15, Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El cristiano no debe apartarse del mundo. Exacto. No debe ser antipolítico en el sentido de participar en las cosas que ocurren en el país hoy en día. Pero claramente es llamado a ser sal y luz. Y si es sal y luz, tiene que ser sal y luz en el medio de la tiniebla. En el medio donde los ponen, claro. Exactamente. Entonces, son cosas que son importantes conversar porque son de la vida diaria nosotros. Entonces, tal como decías tú, encontrar ese equilibrio que solamente da el Espíritu Santo es un acto sobrenatural de Dios, pero es una búsqueda que nos corresponde a nosotros. No viene gratis, por así decirlo, sino que tenemos que en definitiva nosotros buscar. ¿Y dónde podemos buscar si no es en la Escritura? Los principios que Dios nos entrega para relacionarnos con el mundo de nuestros gobernantes. Mira, yo creo, Carlitos, que cuando realmente exista un político, un senador realmente cristiano, así, apegado a la Escritura, va a aparecer día por medio en la Escritura, día por medio en las noticias, siendo criticado, vapuleado por todo el resto, el 99,9% del resto. Eso, si sobrevive, Dios está con él. Pero ese va a ser una muy buena señal. Cuando usted vea eso, es porque la persona está probablemente haciendo algo correcto. Exacto. Porque todo este tema de los lobbies, en fin. Sí. Si aparece así como junto con el resto, así como que no se nota, bueno, ahí no está haciendo, claramente. Exacto. No está haciendo sal y luz. Ahora, algo que encuentro grave, realmente grave, es porque una cosa es ser político, ¿no es cierto?, involucrarse en la política partidista, y otra cosa es ser una autoridad evangélica e involucrarse con la autoridad política, al punto de encontrar puntos de encuentro o prometer apoyos electorales, como ocurrió en el primer mandato de la actual presidenta. Ella recibió un espaldarazo, entre comillas, del mundo evangélico a través de los líderes de las asociaciones de iglesias evangélicas, donde caemos todos dentro de un mismo saco.
Pero Sí. efectivamente, eso para mí es grave. No, eso ya no tiene, grave, ¿me no entiendes? tiene por dónde Claro, justificarse. nosotros no podemos aparecer bajo ningún punto de vista apropiándonos además de una representación que es fáctica, ¿no es cierto? Y en definitiva dar un espaldarazo a un gobierno, sea el que sea, y peor aún un gobierno de estas características con finalidades bien claras de establecer un sistema agnóstico donde la espiritualidad esté reducida a cero. Vamos a la siguiente pausa musical y ya regresamos para cerrar el programa. Bueno, estamos ya despidiendo el programa. Ha sido intensa la conversación. Tensa pero productiva. Productiva, sí. Sí. Esperamos que usted también siga con la Biblia, ¿no es cierto?, conociendo la posición de Dios frente a lo que es, en este caso puntual, un pago de un impuesto. Tenemos los pagos de los tributos también, que en el cual aparece la figura de Mateo como un publicano que cobraba tributos ahora para Roma. Acabamos de ver lo del templo. Pero el tributo para Roma era otra carga que tenía la población israelita o judía en el tiempo de Jesús. Y no solamente ellos, sino que todos los que estaban bajo el imperio. Por lo tanto, le damos gracias al Señor porque estos temas que parecieran, y esto es la maravilla de la Escritura, que se actualiza, es siempre actual, porque estas dificultades, estas situaciones se han presentado siempre en la historia humana y la respuesta de Dios es siempre la misma. Así es que, bueno, queremos darle gracias por su sintonía e invitarlos, ¿no es cierto?, a que visiten también nuestra página web y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares. Así es, pueden ingresar a www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí en la parte inferior de la página hay una serie de imágenes con vínculos a distintas partes. Hay uno que se llama radio y ahí podrá encontrar todos los capítulos y episodios de estos estudios. Así es. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.